Neurociencia y bilingüismo. Efecto del primer idioma. Autores: Germari Díaz Sánchez y Héctor Joel Álvarez Pérez, Universidad de Puerto Rico. Desde la perspectiva neurobiológica, en este artículo se abordan los efectos del idioma materno sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Aunque existen investigaciones en diferentes países sobre este problema, pocas tratan el enfoque de la neurobiología, y menos aún cuando se trata del español como idioma materno. Para la investigación, los autores recopilaron literatura descriptiva y experimental, con el fin de obtener los datos necesarios para alcanzar los objetivos. Realizaron un metaanálisis cualitativo de los datos obtenidos, utilizando tablas de correlación. Los datos reflejan la adquisición de un segundo idioma, sí que siempre va a estar mediatizada por esquemas ya establecidos del primer idioma y que existen aspectos neurobiológicos que subyacen a algunos mecanismos que interfieren en la adquisición de un segundo lenguaje. Además, se encuentra que mientras más similares son los idiomas, los mecanismos neurales subyacentes facilitan la transferencia del uno al otro. Cualquier experiencia de aprendizaje duradero provoca cambios neuronales en la corteza cerebral, al menos en dos aspectos, cambiando las conexiones entre las neuronas involucradas en la actividad cognitiva particular y aumentando la cantidad de sinapsis, el número de conexiones entre las neuronas concernidas. En el aprendizaje del lenguaje materno o del segundo lenguaje ocurren cambios similares. Recientemente, Osterhout demostró que el aprendizaje de un segundo idioma en un contexto normal en la sala de clases provoca cambios en la estructura cerebral. Este autor, junto con Cole 2010, admite que sus resultados son preliminares. Destacan que pueden medirse al menos 3 tipos de cambios que ocurren en el cerebro humano cuando se aprende una segunda lengua. Aún en etapas tempranas de su aprendizaje, la actividad eléctrica, la localización de esta actividad y cambios en la estructura del cerebro de los aprendices. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, el aprendizaje del lenguaje materno ocurre de un modo automático y aparentemente se aprende sin esfuerzo. Una serie de reglas abstractas y computacionalmente complejas pertenecientes a los fonemos, las palabras y las oraciones, al menos mientras el aprendiz está en un ambiente sociocultural saludable. Esto de acuerdo a Safran, Sex y Turcel, Peña y Garay. Es importante hacer notar que este aprendizaje es universal, el lenguaje materno. No nos deja de maravillar que un niño de 3-4 años domina básicamente toda la estructura de un idioma y es capaz de involucrarse en conversaciones complejas. Por otro lado, el aprendizaje de una segunda lengua por un adulto es todo lo opuesto. Es lento, laborioso y sobre todo altamente variable, y en la gran mayoría de los casos nunca se alcanza la misma fluidez que el idioma materno. Esto de acuerdo a Eigen 2008. Actualmente conocemos bastante sobre los fundamentos psicosociales y neurobiológicos de la adquisición de lenguaje materno. Desde el pasado siglo ha imperado la hipótesis de lo que se conoce como el periodo crítico, entendido como el impedimento del aprendizaje de una segunda lengua. Esta hipótesis plantea que hay un periodo en donde es posible el aprendizaje de un lenguaje de modo automático y natural, y postula que ese tiempo no va más allá de la pubertad o cerca de los 13 años, ya que el cerebro va madurando y pierde la plasticidad para hacer las conexiones necesarias. Sin embargo, han surgido fuertes críticas a esta hipótesis y, por supuesto, teorías que compiten con ella.
Una visión experimental que ha entrado en auge en esta nueva perspectiva es que la edad de adquisición de una segunda lengua afecta ciertos aspectos del lenguaje y que si el periodo crítico existe, no es para en todos los aspectos del lenguaje, sino solo para algunos. En la educación, el aprendizaje de una segunda lengua ha sido un tema objeto de controversia por muchos años, ya que siempre se ha pensado que a los niños se les debe dar una base fuerte en su idioma materno antes de adquirir otro idioma. Algunos promueven esta idea y utilizan el argumento de que la primera lengua sienta las bases neurales, semántico-léxicas y conceptuales para la adquisición de una segunda lengua. Otros señalan que es debido a que existe el miedo a que la segunda lengua interfiera en el aprendizaje de la primera lengua y provoque un atraso o confusión en el lenguaje. Esta dicotomía excluyente llevó a establecer para esta investigación este análisis. En este sentido, los datos obtenidos son importantes para entender qué situaciones pueden enfrentar un estudiante bilingüe en la adquisición de una segunda lengua. Por ello, a través de esta investigación, se aporta información valiosa al campo de la educación, ya que el problema no se encuentra en que el aprendizaje de una segunda lengua afecte la primera lengua, sino en lo que los resultados indican, que la primera lengua es fuente de interferencias en el bilingüismo. Siguiendo esta misma línea, existen teorías que se ajustan a lo que se quiere establecer. En primer lugar, Clegg cita a varios autores, entre ellos Wiley, Lado y Vygotsky, quienes proponen que mientras más diferencias existan entre los idiomas, mayor será el grado de interferencia y el problema de aprendizaje en la segunda lengua. El término interferencia alude a la reorganización de modelos que resulta de la introducción de elementos foráneos en los ámbitos más estructurados de la lengua, como el grueso sistema fonético, una gran parte de la morfología y la sintaxis y algunas áreas del vocabulario. Además, se señala que la similitud entre los dos idiomas permite que el aprendizaje se realice más fácilmente y dé lugar a una transferencia positiva. De forma contraria, el aprendizaje de una segunda lengua resulta más difícil cuando los elementos son diferentes entre los idiomas. Estas teorías sugieren que la clave de las dificultades o el éxito que pueda tener un estudiante en la adquisición de una segunda lengua depende de cuán similares sean los dos idiomas. Además, se destaca la teoría de Vygotsky, que plantea la relación intrínseca que anuda en las lenguas en contacto en la medida en que los significados pertenecientes al sistema semántico de la lengua materna condicionan y organizan la mediación entre el sistema de significaciones de la lengua extranjera. Es decir, que el aprendizaje de los conceptos de una segunda lengua se da mediante los conceptos que ya se han aprendido de la primera lengua. Estos son los argumentos teóricos psicolingüísticos en los que se basa este análisis del artículo, los cuales apoyan el punto de vista sobre la interferencia lingüística existente en el bilingüismo. El objetivo principal de la investigación de este artículo es investigar si la interferencia de la primera lengua en el aprendizaje de una segunda lengua está fundamentada en los sustratos neurales que intervienen en el lenguaje. Otro objetivo es indagar las posibles razones por las cuales la lengua materna interfiere en la adquisición de una segunda lengua y explorar los sustratos neurobiológicos que subyacen a los diferentes aspectos del lenguaje en los bilingües. Por otro lado, el análisis de este artículo desde el punto de vista neurobiológico
está fundamentado en el modelo propuesto por Cole. De acuerdo con esta autora, el patrón emergente de la investigación neurobiológica sobre la adquisición del lenguaje es muy diferente del que se había sostenido históricamente. Los infantes no son tablas rasas como sostenía Skinner, ni lingüistas innatos como postula Chomsky. Estos utilizan estrategias innatas de aprendizaje para internalizar la fonética y la gramática del lenguaje. Por otro lado, los adultos, al dirigirse a los infantes, modifican el lenguaje de modo tal que ayude a que sus cerebros hagan un mapa del mismo. En combinación, estos dos factores proveen un procedimiento poderoso para el descubrimiento del lenguaje por parte del infante. Metodología. Para este análisis se hizo una recopilación de literatura experimental moderna, como se puede observar en la tabla 1, con el fin de obtener los datos necesarios para lograr los objetivos. Se realizó el análisis cualitativo de los datos utilizando tablas de correlación y siguiendo la metodología de metaanálisis propuesta por Áviles, Morales y Pacheco en el año 2004. Es decir, que se correlacionan los resultados de los diferentes estudios, comparando de modo sistemático y sinérgicamente los resultados de las investigaciones utilizadas e incorporando artículos teóricos y experimentales para suplementarla. Todas las investigaciones que se analizan en este artículo para correlacionar las tareas cognitivas con los sustratos neurales que subyacen a las mismas, y la mayoría de las que se utilizan como marco teórico utilizan una o las dos metodologías, lo que permite agrupar los resultados que se explican a continuación. El encefalograma en los potenciales relacionados a eventos ERP. La transmisión nerviosa entre neuronas ocurre porque partículas cargadas eléctricamente atraviesan la membrana neuronal y esto genera un potencial eléctrico que se desplaza a través de las neuronas, produciendo lo que se conoce como un impulso nervioso. Este impulso eléctrico se puede monitorear a través del cráneo colocando al menos 2 electrodos en algún lugar de la cabeza, por lo general en el cuero cabelludo. La actividad eléctrica de las neuronas se traduce en ondas que se registran en un encefalograma. La producción de estas ondas está asociada a algún evento sensorial, motor o cognitivo, y por eso se conocen como ERP. El ERP toma forma de ondas de voltaje negativo y positivo relacionadas con la actividad neuronal preevento o base. Así, entonces las ondas producidas durante el evento y posevento indican lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo y en tiempo real, cuándo está ocurriendo. Las primeras ondas, que ocurren entre los primeros 200 microsegundos del procesamiento de un evento, tienen un patrón que varía de acuerdo con la modalidad sensorial que activa el evento. Las que se generan más tarde varían de acuerdo con la naturaleza del procesamiento cognitivo que genera la tarea. Los componentes de ERP se definen por tiempo en que ocurre, distribución de los electrodos en la cabeza, patrones de sensibilidad a la manipulación experimental y sustrato neural que las genera. Estos componentes de las ondas ERP proveen información de los procesos neurales y cognitivos que se están midiendo. Los fMRI se refieren a imagen por resonancia magnética funcional. Es una herramienta complementaria para los investigadores que quieren establecer una relación entre los procesos cognitivos y su substrato neurobiológico. Da una imagen de las áreas del cerebro donde está ocurriendo mayor actividad, basándose en la cantidad de sangre que llega a las mismas comparada con la irrigación sanguínea base. Aunque esta técnica se ha criticado por no ser exacta en la localización de los posibles tejidos neuronales activos en un tiempo dado, se ha utilizado ampliamente en conjunción otras técnicas
para determinar áreas neuronales que se activan durante diferentes tareas cognitivas. En esta técnica se coloca el sujeto en la máquina y mientras realiza una tarea cognitiva, por ejemplo, nombrando objetos, se captan imágenes de las diferentes áreas del cerebro que se están involucradas. Si dos funciones cognitivas diferentes activan áreas del cerebro que no se solapan entre sí, se presume que esas dos áreas están involucradas de modo diferencial en las tareas dadas. Resultados. Dentro de los artículos utilizados en el metaanálisis encontramos los siguientes. Elson, Gooder y Williams 2008 investigaron la influencia de los patrones léxicos de un lenguaje materno, en este caso el alemán, en el procesamiento de palabras de una segunda lengua, en este caso el inglés. Los dos grupos de 32 sujetos, donde había presencia de 18 de género femenino en una edad media de 24 años y 20 participantes de primera lengua de inglés y 12 femeninas en una edad media de 23 años. Utilizaron palabras polisémicas de la primera lengua independientes en la segunda lengua. Ambos grupos indicaban si la palabra señalada cobraba sentido o no en la oración. Encontraron que existe un efecto mayor de interferencia en el léxico grupo bilingüe sobre el grupo de la lengua materna. Díaz, 2008, investigó el origen de las diferencias individuales en la percepción de contrastes fonéticos de una segunda lengua para determinar si la variabilidad individual radicaba en habilidades psicoacústicas generales o si estaba ligada a habilidades específicas del habla. Dos grupos, uno de lengua materna español y de segunda lengua el catalán, clasificados como de buena percepción y de pobre percepción. 16 participantes de buena percepción, 12 femeninos de 20 a 26 años. Un grupo de 15 participantes de pobre percepción con 15 participantes femeninas de 20 a 24 años. Se evaluaron la actividad cerebral de los participantes mediante encefalogramas, midiendo los potenciales evocados relacionados. Se calculó la discriminación neural de los estímulos acústicos y el habla. Como resultados, se obtuvieron que el grupo de buena percepción sobre el de pobre percepción manifiesta diferencias en las capacidades auditivas del habla, pero no en las acústicas. Sabourin y Storr, 2008, investigan los efectos del lenguaje materno en el procesamiento neural de una segunda lengua, estudiando dos construcciones gramaticales, verbo y género. Para ello, tomaron 45 participantes, 23 con lenguaje materno holandés, 14 con lenguaje materno alemán y segunda lengua holandés, 8 con lengua romance como materna y segunda lengua holandés. Los participantes leían las oraciones a través de un monitor e indicaban si la construcción de la oración era gramaticalmente correcta. La actividad cerebral fue medida por el encefalograma utilizando eventos potenciales evocados. En esta investigación se encontró que el dominio verbal en los efectos similares en el reconocimiento de errores gramaticales en los grupos bilingües de lenguaje materno, que el género diferenció en el reconocimiento de errores gramaticales el grupo alemán sobre el grupo de la lengua romance como segunda lengua el holandés. Ritter, 2009, investigó la participación hemisférica en el procesamiento de una segunda lengua comparando dos grupos que difieren en el nivel de rendimiento en la segunda lengua. La muestra fue de dos grupos. En el alemán como primera lengua, el inglés como segunda lengua. 19 participantes femeninas de una edad media de 24 años. Los participantes escuchaban con audífonos noticias en la radio presentadas al azar tanto en una segunda lengua como en la lengua materna.
La activación cerebral se registró mediante encefalograma. Encontramos que la mayor participación del hemisferio derecho en el procesamiento del lenguaje fue en el grupo bilingüe con bajo nivel de rendimiento sobre el grupo bilingüe con alto nivel de rendimiento. Conner y Danny investigaron las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de un nuevo morfema en niños bilingües. 20 niños en edades de 3 a 5 años, con lengua materna en el español, idioma principal en la casa, y segunda lengua en el inglés, idioma principal en la escuela. Los niños fueron divididos en 2 grupos a los que se les enseñaron las reglas de un idioma inventado en el español, la lengua materna, y en el inglés, la segunda lengua respectivamente. Luego de las sesiones de instrucción contestaban preguntas para saber si aprendieron o no el nuevo morfema. Se encontró que las diferencias en el aprendizaje de un nuevo morfema en el grupo que lo aprendió en su primera lengua sobre el grupo que lo aprendió en su segunda lengua. Iverson, 2009, investigó el efecto de la lengua materna sinala, alemán y holandés en el aprendizaje de una segunda lengua, inglés, para 2 fonemas específicos, W o V. 80 sujetos, 20 de lenguaje sinala, 22 de alemán y 18 de holandés. El control se realizó sobre los 20 de inglés. Cada sujeto completaba 3 pruebas, auditivas todas. La primera, la identificación de un estímulo natural al escuchar una producción particular de consonante con vocal en inglés, determinar si era W o V. Lo segundo, determinar del acento en la pronunciación de los sonidos W o V de la lectura por medio de una lectura en inglés. Y lo tercero, identificar si un sonido en inglés era W o V y qué tan correctamente se representaba ese sonido. De acuerdo a la investigación, se obtuvo como resultado que los hablantes de la primera lengua o lengua materna, sinala, alemán o holandés, diferían en su habilidad para percibir y producir los sonidos W o V en inglés. Los holandeses ejecutan muy bien identificando, produciendo y discriminando entre estos sonidos. Los alemanes van desde un 50% a un 100% de efectividad, y los que hablan sin hala con resultados que no sobrepasan el azar. Wattenberger, 2003, investigó el efecto de la edad de adquisición de una segunda lengua y la competencia alcanzada en las áreas del cerebro reclutadas para la adquisición de una segunda lengua. Para ello participaron 32 sujetos en edades entre 25 y 29 años, con una primera lengua italiano y una segunda lengua alemán. Se dividieron en 3 grupos, uno de adquisición temprana al nacer, tardía de 6 años, de segunda lengua, y tardía de alta y baja ejecución en segunda lengua. Las condiciones correctas o incorrectas gramaticales y semánticas se presentaban bajo oraciones escritas a los sujetos. Se utilizó imagen por resonancia magnética funcional para determinar el sustrato cerebral activado en cada caso. Se obtuvo como resultado que no hubo diferencia significativa en la ejecución gramatical y semántica de la segunda lengua entre grupos de adquisición temprana del lenguaje y de adquisición tardía, que tenían alta ejecución. Hubo diferencia significativa en la ejecución gramatical y semántica y en el tiempo de reacción de la segunda lengua entre la adquisición temprana del lenguaje y los de adquisición tardía de baja ejecución. Hubo diferencia significativa en la ejecución gramatical y semántica de la segunda lengua entre los de adquisición tardía de alta y baja ejecución. Los resultados de la imagen por resonancia magnética funcional para la evaluación de la gramática. Los participantes de la segunda lengua de adquisición tardía con alta ejecución, comparados con los de temprana adquisición, demostraron activación bilateral en el giro frontal inferior. El grupo de adquisición temprana de la segunda lengua de alta ejecución
no demostró activación de áreas adicionales comparado con el grupo de adquisición tardía de alta ejecución. El grupo de adquisición tardía de alta ejecución comparado con el de adquisición tardía de baja ejecución demostró mayor activación en la unión temporoparietal izquierda, el giro lingual derecho y el lóbulo parietal inferior derecho. Los resultados de la imagen por resonancia magnética. Para la evaluación semántica no hubo diferencias entre los grupos de alta ejecución de la segunda lengua. El grupo de adquisición tardía de alta ejecución demostró mayor activación en la región izquierda medial frontal y en el giro derecho fusiforme frente al grupo de adquisición tardía de baja ejecución, que demostró mayor activación en la región frontal izquierda inferior y la región frontal derecha. La comparación entre todos los grupos de primera lengua materna no arroja activación adicional de ningún área. La comparación gramatical entre la primera lengua y la segunda lengua. El grupo de adquisición temprana de alta ejecución no demuestra diferencias entre las áreas del cerebro activadas. Los dos grupos de adquisición tardía demuestran una extensa activación de áreas adicionales de la corteza frontal y temporal de ambos hemisferios de área de Broca, incluyendo estructuras subcorticales durante el procesamiento gramatical. Comparación semántica entre la lengua materna y la segunda lengua. El grupo de adquisición temprana de alta ejecución no demuestra diferencias entre las áreas activadas. Los grupos de adquisición tardía demuestran mayor activación bilateral del área inferior frontal, dando el baja ejecución en el área de Broca y el de alta ejecución una activación más frontal inferior. Ivanova y Costa, 2008, sometieron a prueba la hipótesis de que el bilingüismo conlleva desventajas en el acceso al léxico de los bilingües, incluyendo su lengua materna, español o catalán. Para esto participaron 37 estudiantes universitarios de psicología, un grupo monolingüe con solo español y dos grupos de bilingües que adquirieron lengua materna como español y segunda lengua catalán en sus hogares con los padres. Se presentaron 50 fotos del banco de datos del International Picture Naming Project Database, 25 de las cuales correspondían a nombres con alta frecuencia y 25 a nombres de baja frecuencia. Los participantes nombraban las fotos tan rápido como pudiesen. Se midió el tiempo de respuesta utilizando una computadora con programa especial. Se midieron 4 respuestas erróneas: tartamudeo, reparación del sonido, respuesta errónea y no dar respuesta. En este caso, los resultados obtenidos fue que los monolingües nombraban las fotos más rápido que los bilingües. En ambos casos, este fenómeno es mayor en las palabras de menor frecuencia que en las de mayor frecuencia y está presente tanto en los cognados como en los no cognados. Abutalebi, 2008, investigó la red neural que subyace al control del lenguaje en los bilingües. Se enfocó en identificar las regiones del cerebro involucradas en dar nombres a las imágenes y en cómo los bilingües controlan el lenguaje que utilizan durante este proceso, en comparación con los monolingües. 12 estudiantes universitarios participaron, bilingües adultos de 25 a 30 años. Como primera lengua tenían el alemán y como segunda lengua el francés, adquirido a los 12 años. Se analizaron las respuestas utilizando la imagen por resonancia magnética, mientras los sujetos nombraban fotos en dos contextos, monolingües y en uno bilingüe. En el primer contexto monolingüe se presentaba la foto y los sujetos daban el nombre en la lengua materna. En el segundo caso, el sujeto nombraba la imagen o producía un verbo relacionado con la lengua materna. En el contexto de selección del lenguaje, los sujetos tenían que nombrar la imagen en primera lengua o lengua materna o en segunda lengua. El círculo que controla el lenguaje es modulado. Esos fueron los resultados. Los resultados obtenidos fueron que el círculo que controla el lenguaje modulado por el contexto situacional bilingüe versus monolingüe en el que los bilingües son colocados.
Se ha sugerido que el núcleo caudado puede estar activado cuando el sistema procesador del lenguaje no puede depender solo de mecanismos automáticos y tiene que acudir a procesos también controlados. La extensión de la actividad de la corteza singular y del giro frontal inferior fue mayor cuando se seleccionaron elementos del léxico de segunda lengua en comparación con los de la lengua materna. En la corteza anterior cingulada izquierda, la activación observada en la comparación entre grupos fue mucho más extensa. Esta corteza está involucrada en las tareas de control de interferencia y conflicto entre los lenguajes, detección de errores y evaluación de respuestas, como ocurre cuando tenemos que obviar los nombres de la lengua materna para darlos en una segunda lengua. Los resultados indican que las áreas del cerebro que controlan la selección apropiada del lenguaje a utilizarse entre dos lenguas que compitan son diferentes de aquellas que controlen esta función en la lengua dominante. Klein, 2006, investigó si el léxico en lengua materna y segunda lengua ocupan un mismo sustrato neural. Para ello, participaron 16 estudiantes universitarios adultos bilingües. Como primera lengua tenían el inglés y como segunda lengua el francés, que adquirieron entre los 4 y los 12 años de edad. Dos grupos altamente y poco eficientes. El experimento constó de 8 condiciones, 4 en primera lengua y 4 en segunda lengua, y una condición silente de base y control. Se analizaron las respuestas usando imágenes de resonancia magnética en 2 situaciones, una para cada lenguaje. Se presentaban, mientras el sujeto escuchaba pasivamente la lectura, 6 palabras sin variación de ítems para obtener la mayor adaptación posible. En las 6 condiciones restantes, cada condición consistía de 5 primeras palabras auténticas y la última diferente. Esta variaba de 3 modos posibles: cambio en significado entre el mismo idioma, traducción de la palabra y cambio en lenguaje y significado. Las palabras se equilibraron entre los lenguajes usando las variables psicolingüísticas de frecuencia, número de sílabas y visualización conceptual. Tanto en la primera lengua materna como en la segunda lengua cambian las palabras. Mientras se procesan, activa las mismas áreas del cerebro, el giro temporal lateral superior y la región frontal posterior izquierda. Tampoco hay diferencias entre el procesamiento del significado del léxico en ambos idiomas. La edad de adquisición de la segunda lengua del francés no fue un factor importante en ninguna de las pruebas realizadas, excepto en la traducción inversa de segunda lengua a lengua materna, donde el giro izquierdo inferior frontal se activó menos a medida que aumentaba el rendimiento. Discusión. Frente a los patrones léxicos podemos encontrar, en primer lugar, un estudio realizado por Elson Goddard y Williams 2008, donde indican que los estudiantes bilingües activan información conceptual de su lenguaje materno en la lectura de palabras de su segunda lengua. Los autores de este artículo señalan que los estudiantes bilingües utilizan la forma correcta de la segunda lengua y crean mapas conceptuales para identificar cuándo es errónea la respuesta, pero en algún punto el concepto de su idioma nativo se activa y hace la conexión con la traducción a nivel léxico. Sin embargo, estas conclusiones se limitan a un tipo de estudiante bilingüe, ya que debemos considerar que los participantes adquieren su segunda lengua entre los 10 y los 11 años de edad. Los autores subrayan que la edad en la que una persona adquiere su segunda lengua también es un factor importante. Dentro de esta línea, similarmente frente a los patrones léxicos, Ivanova y Costa 2007 afirman que los bilingües exhiben una desventaja para acceder al léxico durante la producción del lenguaje en comparación con los monolingües. Aunque la tarea se haga en su primer y dominante lenguaje, el procesamiento de una segunda lengua demanda más que el procesamiento del lenguaje materno.
en la selección de un ítem lexical mediado por recursos de procesos más controlados. El lenguaje dominante es procesado aparentemente a través de un sistema más automático y es menos dependiente de estos mecanismos de control. Se especula que a medida que una persona sea más proficiente en su segunda lengua, estos mecanismos se automatizarán. El control del lenguaje está asociado íntimamente al control cognitivo en general, que es una función compleja que se debe pensar en términos de interacciones dinámicas entre sistemas neurales. Los estudios funcionales indican que varios subcomponentes de control cognitivo implican circuitos neuronales separados que incluyen la corteza singular prefrontal, parietal y anterior, el ganglio basal y la corteza frontal motora y temporoparietal. El núcleo caudado y la corteza singular anterior son parte de la red neural involucrada en el proceso de seleccionar entre idiomas en un cerebro bilingüe. Mientras más débil es el segundo lenguaje, más importante es la incorporación de estas áreas que se utilizan para la decisión de qué idioma utilizar. En esta misma línea de investigación, Abutalebi 2008 sugirió que el núcleo caudado puede estar activado cuando el sistema procesador del lenguaje no depende solamente de mecanismos automáticos, sino que tiene que reclutar también procesos controlados. La extensión de la actividad en algunas de las estructuras, en particular en la corteza singular y el giro frontal inferior, fue mayor cuando se seleccionaron elementos del léxico del lenguaje de aprendizaje de una segunda lengua, en comparación con los del lenguaje materno. En lo relacionado con la corteza anterior circundada izquierda, la activación observada en la comparación fue mucho más extensa. Esta corteza está involucrada en las tareas de control, de inferencia y conflicto entre lenguajes, detección de errores y evaluación de respuestas, como la que ocurre cuando tenemos que obviar los nombres en lenguaje materno para darlos en una segunda lengua. Los resultados indican que las áreas del cerebro que controlan la selección apropiada del lenguaje a utilizarse entre dos lenguajes que compitan son diferentes de aquellas que controlan esta función en un lenguaje dominante. Klein 2006 dice que tampoco hay diferencias entre el procesamiento del significado del léxico en ambos idiomas. La edad de adquisición de una segunda lengua no fue un factor importante en ninguna de las pruebas realizadas, excepto en la traducción hacia atrás de la segunda lengua al lenguaje materno, donde el giro izquierdo inferior frontal se activa menos a medida que aumenta el rendimiento, que a su vez está dado por la automatización de los procesos. A través de estas investigaciones se concluye que estos autores existe un gran solapamiento entre las estructuras utilizadas para los aspectos semánticos y conceptuales entre la lengua materna y una segunda lengua, aunque se pueden identificar algunas diferencias menores. En la lengua materna, un cambio en las palabras resulta en una activación bilateral de las áreas auditivas primarias y secundarias. En la fase de percepción inicial del estímulo, se activan regiones posteriores del giro frontal inferior izquierdo. Esto sugiere que el giro frontal inferior izquierdo está implicado en el procesamiento semántico automático para acceder a información léxica. Los componentes neurales para el procesamiento de información semántico-lexical son la región frontal inferior izquierda y las áreas temporales de ambos hemisferios. Los resultados sugieren que cuando se accede a una palabra en una segunda lengua, automáticamente se accede a su equivalente en la lengua materna. Los resultados además sustentan que las representaciones mentales de las palabras en un cerebro bilingüe están integradas y comparten un solo sistema representacional, pero se propone que existen diferentes grupos de neuronas dentro de este sistema para percibir una segunda lengua y la lengua materna. A nivel fonético, tenemos que la investigación realizada por Díaz, Bous, Ezer Acosta y Sebastián Galles 2008 sobre el origen de las diferencias individuales
en la percepción de contrastes fonéticos del catalán como segunda lengua, sugiere que debido a la ausencia de diferencias entre el grupo de buena y pobre percepción, el análisis perceptual de las características de los sonidos y su representación en la memoria, o sea, las capacidades psicoacústicas, no fundamentan las diferencias entre estos grupos. En cambio, los resultados apoyados en que el origen de la variabilidad individual en el dominio de los fonemas de una segunda lengua está en las capacidades específicas del habla. En otras palabras, debido a que no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a sus capacidades acústicas, los autores entienden que ambos son igualmente capaces de procesamiento del material acústico. Sin embargo, ambos difieren en un sistema de percepción, ya que el grupo de buena percepción demostró ser muy competente para identificar los contrastes fonéticos. En una línea similar, Iverson, Jake, Heyman, Seni y Evans en 2009, estudiando el efecto de una primera lengua sinala, alemán y holandés en el aprendizaje de una segunda lengua, inglés, para dos fonemas específicos, la W y la V, encontraron que tiene una pobre precisión al identificar los sonidos. En el caso de los hablantes de sinala, porque su espacio de percepción para estos estímulos es de una sensibilidad acústica pobre y no puede discriminar entre los límites de separación entre uno y otro sonido. Los resultados sugieren que estas diferencias en el aprendizaje fueron causadas más por la interferencia perceptual que por la asimilación categórica. Collins, Peus y Satur 2002 plantean que el éxito del aprendizaje de un contraste fonético no nativo resulta en el reclutamiento de las mismas áreas neurales que están involucradas durante el procesamiento de contrastes nativos. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el nivel de rendimiento que puede haber entre el primer y segundo idioma recae en el uso de mecanismos neurales compartidos. Desde el punto de vista se sugiere que el procesamiento fonético nativo y no nativo está igualmente relacionado con habilidades del habla, pero varía la efectividad en cada individuo. A nivel gramatical, Savory y Stone concluyen que existe un procesamiento parecido del idioma nativo cuando los idiomas son similares y las construcciones gramaticales siguen reglas. En cambio, cuando las construcciones gramaticales no son similares o dependen de características léxicas diferentes en el primer y segundo idioma, la transferencia en las rutinas del procesamiento falla. En un estudio realizado por Towish y McWine 2005, concluyen que el éxito o fracaso de la transferencia de rutinas de procesamiento depende del grado de similitud que existen entre los idiomas. Esto significa que mientras más similares sean los idiomas, más fácil será la transferencia de uno a otro. Wantesburg 2003 investigó también el procesamiento gramatical entre una primera lengua nativa y una segunda lengua y determinaron condiciones correctas e incorrectas gramaticales y semánticas, ello utilizando oraciones escritas que se presentaban a los sujetos mientras se utilizaban imágenes de resonancia magnética para determinar el sustrato cerebral activado. Se encontró también en el estudio realizado por Reiter, Pereda y Bradshaw 2009 sobre la participación hemisférica en el procesamiento de una segunda lengua, comparando dos grupos que difieren en el grado de rendimiento de la segunda lengua. En esta investigación los resultados mostraron una mayor participación del hemisferio derecho en el procesamiento del lenguaje en el grupo bilingüe con bajo nivel de rendimiento en una segunda lengua. Los autores concluyen que hay más participación del hemisferio derecho en los hablantes de segunda lengua con bajo rendimiento. Ahora bien, las razones por las que hay más participación del hemisferio derecho en los bilingües de bajo rendimiento todavía sigue siendo un interrogante. Frente a la teoría de Obler, según Reiter 2009, no sugiere que mientras mayor sea la experiencia en el aprendizaje de una segunda lengua, refiriéndose a la etapa tardía del proceso de aprendizaje del lenguaje, habrá mayor participación del hemisferio izquierdo. Por el contrario, la mayor participación del hemisferio derecho está asociada con la poca experiencia.
refiriéndose a la etapa temprana del proceso de aprendizaje y el rendimiento que una persona tenga en su segunda lengua. Es importante señalar que esta es una posible explicación del fenómeno que no debe darse por hecho, ya que solo se ha mencionado antes. No se sabe con certeza las razones por las que un hemisferio participa más que el otro en ciertas etapas del aprendizaje de una segunda lengua. Frente al aprendizaje de morfemas, Conner y Dani sobre las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de un nuevo morfema en niños bilingües reflejó que a pesar de que los ítems utilizados para enseñar el nuevo morfema eran conocidos por los participantes, las representaciones de estos conceptos eran más fuertes en el lenguaje nativo. Por ello, los autores señalan que esto pudo facilitar la rapidez en el procesamiento y ayudar a que los niños aprendieran la nueva regla del lenguaje más fácilmente. Por tal razón, los autores concluyen que el rendimiento en el aprendizaje de una regla del lenguaje está relacionado con el trasfondo lingüístico del niño. Cabe destacar que en este estudio la muestra no fue grande, aunque los resultados obtenidos son significativos y abren el camino para futuras investigaciones. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los conceptos del lenguaje materno interfieren con su adquisición en el segundo idioma. El dominio de fonemas de un segundo idioma se debe a la capacidad individual del habla y no a las capacidades acústicas. El procesamiento es parecido al del lenguaje materno, cuando los idiomas son similares y las construcciones gramaticales se realizan por reglas. Cuando las construcciones gramaticales no son similares o dependen de características léxicas que no son iguales en el lenguaje materno y en el segundo idioma, la transferencia en las rutinas del procesamiento falla. Los hemisferios derecho e izquierdo son utilizados de modo diferente durante el aprendizaje del lenguaje. A medida que se alcanza mayor rendimiento del lenguaje, se va del hemisferio derecho al izquierdo. El desempeño de los niños bilingües al aprender nuevas reglas morfológicas está ligado a las diferencias en las experiencias específicas del lenguaje. La interferencia lingüística explica las diferencias entre los hablantes de Sinhala y alemán. Los hablantes de Sinhala tienen pobre precisión al identificar los sonidos porque su espacio de percepción para estos estímulos está afectado por sensibilidad acústica pobre y no pueden discriminar los límites de separación entre el uno y el otro. Estas diferencias en el aprendizaje se causan más por la interferencia perceptual que por la asimilación categórica. La amplitud y activación de áreas del cerebro en la evaluación semántica y gramatical en un segundo idioma varía sustancialmente entre los grupos. El efecto de la edad de adquisición del segundo idioma se manifiesta en el patrón de activación cerebral durante la determinación de aspectos gramaticales. Esto indica que el aprendizaje adecuado de la gramática de un segundo idioma debe ocurrir cuando se aprenden los dos idiomas simultáneamente, desde el nacimiento o en la adquisición temprana. Este aprendizaje a temprana edad no es importante para la semántica, que sí está influenciada por el nivel de ejecución. Tanto la edad de adquisición como el rendimiento alcanzado durante el aprendizaje de un segundo idioma tienen efectos sobre el sustrato cerebral que se utilizará para el segundo idioma. Sin embargo, para la parte gramatical es crítica la edad de adquisición, que debe ser en paralelo con el lenguaje materno. El nivel de rendimiento alcanzado tiene mayor efecto sobre el área semántica del lenguaje. La presencia de la desventaja del bilingüe en nombrar las fotos está causada por un retardo en acceder al sistema léxico en el lenguaje materno. Los bilingües exhiben una desventaja para acceder al léxico durante la producción del lenguaje, en comparación con los monolingües, aunque la tarea sea en su lenguaje materno. Una explicación a este fenómeno es el efecto de frecuencia según el cual los hablantes bilingües necesitan más tiempo para recuperar el léxico de su lenguaje materno, ya que utilizan estas palabras con menos frecuencia que los monolingües. El procesamiento de un segundo idioma demanda más que el procesamiento del lenguaje materno, en la selección de un ítem lexical mediado por recursos de procesos más controlados. El lenguaje materno, aparentemente, se procesa de modo más automático y es menos dependiente de estos mecanismos de control. A medida que una persona es más proficiente en el segundo idioma, estos mecanismos se automatizan. El control del lenguaje está asociado íntimamente al control cognitivo y liderazgo. Los estudios funcionales indican que varios subcomponentes del control cognitivo implican circuitos neurales separados, que incluyen la corteza singular prefrontal, parietal y anterior,
el ganglio basal, la corteza frontal, motora y temporoparietal, el núcleo caudado y la corteza singular anterior son parte de la red neural involucrada en el proceso de seleccionar entre idiomas en un cerebro bilingüe. Mientras más débil es el segundo idioma, más importante es el reclutamiento de estas áreas. Las estructuras utilizadas para los aspectos semánticos y conceptuales del lenguaje materno y segundo idioma se solapan. En lenguaje materno, un cambio en las palabras resulta en una activación bilateral de las áreas auditivas primarias y secundarias. En la fase de percepción inicial, se activan regiones posteriores del giro frontal inferior izquierdo, sugiriendo que éste está implicado en el procesamiento semántico automático para acceder a información léxica. Los componentes neurales para el procesamiento de información semántico-lexical son la región frontal inferior izquierda y las áreas temporales de ambos hemisferios. Cuando se accede a una palabra en un segundo idioma, automáticamente se accede a su equivalente en lenguaje materno. Las representaciones mentales de las palabras en un bilingüe están integradas y comparten un solo sistema representacional. Diferentes grupos de neuronas dentro de estos sistemas perciben segundo idioma y el lenguaje materno.